Nosotros somos el equipo de cinética, estamos integrados por Aldana, Lauren, Francisco, Rafael, Baez, Elías, Luis Rey, Carrillo, Guerrero, Alexis Andrés, Trejo, Subdíaz, Betsabe, Venegas, Hernández, Norman, Uriel, Zúñiga, Montes, Naomi, Donaí. Y bueno, yo voy a comenzar a hablar sobre lo que es la catálisis para entrar con el tema para especificar cada uno de los diferentes tipos de catálisis. La catálisis se refiere a la aceleración de la tasa de una reacción química mediante una sustancia llamada catalizador, que no es modificada por la reacción. La catálisis es crucial para cualquier forma de vida, ya que hace que las reacciones químicas ocurran más rápido. Y bueno, las características generales de la catálisis es que la reacción catalítica, tiene un menor cambio de energía libre de la etapa limitante hasta el estado de transición que la reacción no catalizada. Cinéticamente, las reacciones catalíticas se comportan como las reacciones químicas típicas, es decir, la velocidad de reacción depende de la frecuencia de contacto de los reactivos en la etapa determinante de la velocidad. Normalmente el catalizador participa en la etapa más lenta y las velocidades están limitadas por la cantidad de catalizador. Esto básicamente nos lo explica lo que es la ecuación de Arrhenius. La catálisis es la parte de la química que trata de conseguir un proceso al máximo grado de transformación. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química sin experimentar un cambio químico permanente. Esto se hace mediante una ruta alterna, logrando así modificar la energía de activación. Hay tres tipos de catálisis: la homogénea, heterogénea y enzimática. Bien, en la catálisis homogénea los reactivos y el catalizador se encuentran en una sola fase, usualmente líquida. Establece una proporcionalidad entre la velocidad y la concentración del catalizador. Bien, también en la catálisis homogénea, siempre se va a presentar que los catalizadores estén en la misma fase que los reactivos. Actúan cambiando, la catálisis actúan, estos catalizadores actúan cambiando el mecanismo de reacción, es decir, se combinan con alguno de los reactivos para formar un intermedio, inestable. Este a su vez se combina con más reactivo, dando lugar a la formación de productos, al mismo tiempo que se genera el catalizador. Bien, aquí tenemos lo que es el mecanismo de reacción para lo que es ahorita les voy a explicar de este mecanismo de reacción. Consideremos, por ejemplo, la catálisis de ácidos y bases. En las soluciones acuosas, los ácidos y las bases pueden aumentar la velocidad de la hidrólisis de azúcares, almidones y esteres. Por ejemplo, como tenemos la hidrólisis de acetato de etilo catalizada por el ácido clorhídrico. Aquí tenemos nuestro mecanismo de reacción, en el cual para que esa reacción catalítica sea mayor rapidez con respecto a la hidrólisis no catalítica, la energía libre de activación de paso 1 a 2 debe ser menor para cada uno que para la energía de activación para la reacción no catalítica. Y bien, también, lo que son los catalizadores homogéneos, sus características pueden ser que la reacción tiene lugar en una sola fase en las tres dimensiones. Los catalizadores moleculares pueden ser diseñados con precisión y todos ellos presentan las mismas propiedades. La separación de catalizador pueden presentar dificultades. Los catalizadores moleculares pueden ser difíciles de sintetizar y su estabilidad puede ser limitada. También la movilidad del centro activo permite procesos de desactivación bimoleculares. La catálisis homogénea también puede darse en fase gaseosa. Como ejemplo tenemos las cámaras de plomo, las cuales se utilizaban en la antigüedad para obtener ácido sulfúrico, utilizando como materia prima el azufre. La serie de reacciones para obtener el ácido sulfúrico se supone que serían como las del recuadro melón amarilla. Sin embargo, esto no sucede así. Realmente se usa un catalizador que es el dióxido de nitrógeno. ¿Cómo sabemos nosotros que es un catalizador?
Bueno, esto se debe a que entra y sale sin ninguna modificación. Heterogénea es el área de conocimientos que trata el estudio de los fenómenos físico-químicos que ocurren cuando un material extraño, llamado catalizador, actúa sobre otras sustancias llamadas reactantes. Cuando estas sustancias se acercan a su campo de fuerza, sus velocidades se agitan y se les nombra actividad, mientras que a la dirección le llamamos selectividad. Cuando los productos que son viables termodinámicamente sufren cambios, el catalizador actúa en dicha fase y difiere entre los reactantes y los productos. El catalizador heterogéneo existe en una fase diferente a las de las moléculas que reaccionan, siendo generalmente de sólidos que están en contacto con reactivos gaseosos o líquidos y suelen tener una composición de metales o óxidos metálicos. Estos compuestos emplean métodos especiales para preparar los catalizadores, de modo que tengan superficies bastante grandes. ¿Cómo ocurre? Ocurre cuando los átomos de la superficie de los sólidos son muy reactivos. A diferencia de sus homólogos, sus valencias no están satisfechas. Cuando las capacidades enlazantes no son utilizadas, los átomos permiten que se enlacen las moléculas de las fases gaseosas o líquidas a las superficies de los sólidos. El sitio donde se absorben las moléculas se les llama sitios activos y el número de sitios activos depende de la naturaleza de cada catalizador, del tipo de preparación y de su tratamiento. Importancia de la catálisis heterogénea. El uso de la catálisis heterogénea en la química e industria ayuda al problema de los contaminantes y ya que sus propiedades ayudan al deterioro y descomposición de estos fluidos. También en 1836, la palabra catálisis hacía referencia a la acción de descomposición. Esto lo decía el científico Berzelius. Y como tal, todavía no existe un proceso para saber qué pasa específicamente en la catálisis, ya que son explicaciones completamente teóricas que pues explican los fenómenos. Hay varias maneras de seleccionar o clasificar sustancias catálicas, pero ninguno es general, ya que cada catalizador depende por su temperatura o composición o presión o sus características que tenga el mismo. Por ejemplo, si tenemos una estructura iónica y esos átomos de oxígeno pueden transferir realmente desde el o hacia el engranado, puede ser un buen catalizador para una reacción de oxidación parcial, pero no para uno de oxidación, por lo mismo de que todos los catalizadores no son para algo. Pues hay que saberlo para eso hay que saberlo seleccionar. Rongitsky hizo un esquema para saber qué catalizadores conocemos y cómo seleccionarlos. Dice, selecciona entre catalizadores conocidos. Sería A, que sería como el 1. Preferencia, reacciones conocidas. Segundo, para reacciones análogas a reacciones catálicas conocidas. Y C, para nuevas reacciones. Y para buscar de nuevos catalizadores sería reacciones de catálisis bien conocidas y para qué reacción. Ya que esto, como lo habíamos visto anteriormente, cada catalizador tiene sus propiedades y depende de qué queramos formar. Las enzimas son los catalizadores que tienen los seres vivos dentro de cada una de sus células para llevar a cabo de una manera muy eficaz las reacciones biológicas. Decimos que es parte de la química porque se habla de sustratos o reactivos y por otra parte de la biología, porque es algo que utilizan en sus organismos todos los seres vivos. Las enzimas son los catalizadores que tienen todos los seres vivos dentro de cada una de sus células. El objetivo de un catalizador es aumentar la velocidad que aunque ocurre una reacción, pero sin que se consuma en el proceso. A esto le podemos decir que esta enzima es un catalizador biológico.
Las enzimas no solo son catalizadores, sino fundamentalmente son catalizadores altamente específicos y muy eficientes. ¿Qué son los catalizadores enzimáticos? Estas enzimas tienen la capacidad de manipular otras moléculas sin ser alteradas por la reacción. Estas otras moléculas se llaman sustratos, y un sustrato es capaz de unirse al sitio activo de la enzima que lo reconozca y transformarse en un producto a lo largo de una serie de pasos. Es importante mencionar que existen pequeñas moléculas orgánicas no proteicas y termoestables que transportan grupos químicos entre enzimas, y se llaman coenzimas. Estas moléculas son sustratos de las enzimas y no forman parte permanente de la estructura enzimática. Dentro de la velocidad de reacción, tenemos que esta se refiere a la acción sobre el tiempo y lo que puede llegar a hacerla variar con respecto a la temperatura. Esta normalmente, a medida que va aumentando la enzima, varía incrementa su actividad, pues. Y también tenemos el pH, el cual, si se aleja del punto óptimo de la enzima, esta será modificada de su carga eléctrica al aceptar o donar protones. Y al final tenemos la concentración de sales, ya que las enzimas precisan de una adecuada concentración de iones para mantener su carga y su estructura. Cuanto a mecanismos enzimáticos, podemos ver que existen dos tipos. Uno que es único sustrato. En esta imagen podemos ver cómo la enzima toma un único sustrato para convertirse en enzima sustrato y al final la enzima se separa sin ninguna modificación y libera el sustrato, pero ahora convertido en dos productos. El otro es múltiples sustratos. En esta imagen podemos ver que una enzima toma dos sustratos o más y se une en el complejo de enzima-sustrato. Al final podemos ver que la enzima se separa para liberar los sustratos y tener varios productos. El tratamiento matemático de la catálisis enzimática es muy complejo, incluso si se conocen las etapas básicas implicadas en la reacción. A través de las siguientes etapas se muestra un esquema simplificado. Aquí podemos ver cómo la enzima y el sustrato se unen para pasar de enzima sustrato a enzima producto, donde el sustrato se transforma en producto. Como sabemos, hay diferentes tipos de enzimas. Estas son 6, para ser más exactos, y cada tipo de enzima tiene diferentes funciones, y todas estas están activas en este momento. En esta diapositiva se pueden observar a través de las ilustraciones los diferentes tipos de enzimas. Catálisis ácido-base. En este proceso por el cual una reacción química es catalizada por un protón y un hidroxilo. Catálisis covalente. Básicamente es la formación de un enlace covalente transitorio entre una enzima y un sustrato. Catálisis por iones metálicos. Estos participan de diferentes formas en la catálisis, fijando y orientando a la posición más adecuada para que se pueda dar la catálisis.